hacía que muchas personas tuviesen temor de ir a la zona rural, y es natural, o sea, en muchas partes de Colombia eso ha ocurrido, o sea, no, muchas personas sienten que es una estigmatización, y yo digo, no, es un temor natural que no podemos evitar que muchos colombianos tengan por todo lo que ha pasado en el país. Entonces, logramos que mucha gente, además, como con la pandemia no se sabía qué negocio se había cerrado, qué negocio había vuelto a abrir, dónde sí y dónde no poder volver. Realmente no era claro, y no era claro si dejaban entrar a los territorios. Entonces logramos que 1000 personas en el año 2020, 1000 personas, fueron 1600 inscritos para seleccionar 1000, o sea, fue una reacción favorable. Logramos seleccionar 1000, convocarlos y que fueran a conocer esos territorios. Logramos que casi 496 mensajes se publicaran en redes, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en televisión, en noticieros, en los periódicos, hasta el periódico nacional, que fue El Espectador, que hizo una reseña sobre la ruta de Vélez, que es uno de los corregimientos de la parte alta, donde hubo unas afectaciones muy grandes del conflicto armado. Y ahora, por ejemplo, Bonanza, que es una reserva natural, en ese sector donde estuvieron los secuestrados de la María. No sé si recuerdan ese secuestro tan sonado que hubo acá en Cali, en la iglesia de la María, por Pance. En ese sector fue donde estuvieron, y después de pasado esos hechos, esa vivienda que había allí, pues prácticamente desapareció y se quedó convertido como en una reserva. Y eso lo lideró, pues, una líder de turismo, María Rosario, y ella convirtió eso en una reserva natural, a la cual la promueve para ir a hacer baños de bosque, para ir a ver avistamiento de aves, para identificación de flora, fauna, silvestre, o sea. Entonces lo reseñaron pues como una experiencia de mostrar de cómo un territorio que había sido tan marcado por el conflicto se recuperó o se llevó hacia el turismo. Incluso hay también una experiencia muy positiva, porque en ese corregimiento hay una cascada llamada. Resulta que esa cascada queda en medio de un señor que era minero, un predio muy pequeño, donde y él incluso se dedicaba a la minería de carbón mineral. Cuando se le pidió que dejara entrar a su predio y que se le iba a reconocer un recurso por cada persona que entrara visitante, pues él dijo, sí, claro, háganlo. Nunca me han pagado por venir acá. Aquí siempre entra la gente y disfruta, pero si me van a pagar, pues yo no me voy a poner. Y afortunadamente cogió fuerza esa ruta, y el señor decidió dejar su minería. Dijo, yo nunca pensé que esta cascada me fuera a dar de qué vivir. Y obviamente para él la actividad de dedicarse a atender un visitante que va a conocer la cascada a la actividad de la minería, pues obviamente prefirió la del turismo. Entonces, hay cosas que son puntuales. Ustedes dirán, pues es un caso muy singular, pero para mí demuestran que en el territorio sí existen esas posibilidades. Entonces se activó la oferta, vuelvo y reitero, se activó la demanda y se activó la promoción. Lo que nosotros invertimos en las rutas no es ni la tercera parte de lo que nos hubiese costado sacar en primera página en El País, o en el ADN, o en el periódico Metro, o en el periódico de Occidente, o en El Espectador, o a sacar una nota en los noticieros del mediodía, Noticinco o 90 minutos. No nos hubiera alcanzado la plata que teníamos para desarrollar el proyecto si hubiéramos tenido que pagar esa promoción. Y muchos nos decían, pero bueno, ¿a son de qué un noticiero va a darle tanta promoción a Jamundí? Y era porque en ese momento los medios de comunicación estaban muy ávidos de una noticia positiva. O sea, realmente la gente necesitaba
escuchar opciones, ver propuestas que le generaran como un bálsamo, como una alternativa de que la pandemia sí tenía y empezaba a tener como una luz de salida. Y entonces, bueno, eso fue una conjunción de cosas. O sea, afortunadamente los medios de comunicación fueron claves y fundamentales, y ahí se nota que también pueden cumplir una labor social. ¿Qué hicimos? Simplemente invitar a los periodistas con el camarógrafo y con el fotógrafo. Como ustedes están invitados, cubiertos, es un pasaviaje, les cubre todo, vayan, graben. Luego incluso volvieron. Por ejemplo, Al Día con Todo, que es un programa de Telepacífico que se transmite por las mañanas. Pues, me imagino que ustedes no lo verán porque pues, están en la universidad, pero hay mucha gente que lo ve. Y ellos luego volvieron, porque comenzaron a encontrar otros aspectos. Por ejemplo, la gastronomía en Jamundí es un factor jalonador, porque todo el que va a una salida debe comer algo, ¿verdad? Pero la diferencia entre comer algo y encontrar un producto diferenciado que tenga cosas que no has podido disfrutar y que para la persona son una novedad, se convierte en un gancho. Entonces, por ejemplo, en un territorio como el que ustedes visitaron, en San Vicente, por ejemplo, allá hay una empanada que la hacen de plátano, no la hacen de maíz como todos nos hemos comido las empanadas, sino que la hacen de una masa que es de plátano, que se llama pomeo, que es una especie de plátano que se da mucho en esas fincas, y es una empanada muy rica. Y hay otras cosas, por ejemplo, la tortilla que también se hace de maíz, no, ellos la hacen de un tubérculo que se llama malanga o mafafa, es muy rica. Por ejemplo, el ají no lo hacen normal, sino que lo hacen de sidra. O sea, la sidra papa es un tubérculo también, pero yo lo aplican y queda mucho más suave. Entonces, hay elementos que cuando la gente fue, por ejemplo, los de Telepacífico fueron y luego descubrieron esas ofertas gastronómicas puntuales, y los vamos a ir a hacer una nota ampliada sobre el tema gastronómico. Y yo creo que La Estrella, creo que tiene como 5 documentales. 5 documentales tiene La Estrella, totalmente gratuitos, que vuelvo y reitero, ni la comunidad hubiese tenido cómo pagarlos, ni nosotros como alcaldía hubiésemos tenido cómo pagar esa pauta. Entonces, desde ese punto de vista, y la demostración de que fue una experiencia que ha servido y que ha sido exitosa y que puede ser sostenible, es que nuestro aliado en el 2020 fue la Caja de Compensación con FENALCO. Eso también fue muy importante, y ahí es donde viene algo que se llama alianzas público-privadas. Nosotros teníamos un dinero, pero sabíamos que podíamos quedarnos cortos al momento, porque o le dábamos el refrigerio, la hidratación, el almuerzo, el souvenir al turista, pero necesitamos capacitar a los prestadores, porque el tema de manipulación de alimentos, pues la Secretaría de Salud da una charla para dar un carnet que era fundamental para nosotros, que también todos los prestadores de la ruta subieran ese carnet de manipulación de alimentos. Un riesgo enorme es que tú tengas unos visitantes y que algunos se te intoxiquen por un mal manejo de alimentos, que es supremamente fácil que una persona se pueda intoxicar por un mal manejo de alimentos. Entonces, bueno, logramos que los prestadores tuvieran carnet de manipulación de alimentos con la charla de la Secretaría, pero queríamos ir un poco más allá, que se llaman buenas prácticas. Y bueno, las buenas prácticas, eso llega hasta una carrera, hasta una especialización. O sea, puede ser desde una charla hasta todo un tema de formación con especialización. Entonces, necesitábamos ese aliado que nos permitiera dar esas capacitaciones. Necesitábamos un aliado que les explicara atención al cliente. Ese es otro factor fundamental. Muchas veces usted dice, no, este río está muy chévere, esta cascada está muy buena, pero aquí la gente atiende muy mal. O sea, no tiene el más mínimo concepto, le quieren venir a cobrar a uno lo que sea, lo atienden de cualquier manera, se demoran, no cuidan el territorio, no se presentan bien, no son agradables, no se les ve el amor por el turismo. Entonces, encontramos un aliado, hicimos un convenio de asociación, que es una norma que la ley, o sea, es una figura de contratación que la ley permite,
y cualquier alcaldía sale y dice, bueno, yo tengo estos recursos y quiero encontrar un aliado que me dé una contrapartida, el que me dé el 30% de lo que vale mi presupuesto, a ese lo escojo. Entonces es poner a competir los privados por aliarse con el sector público. Antes de esa norma había muchas modalidades de contratación directa, donde una alcaldía decía, yo me quiero aliar con fulanito, venga para acá. Pero eso se prestó para muchas cosas. Entonces la norma la regularon a nivel nacional, no es a nivel nacional, y la norma dice, bueno, señores públicos, señores alcaldías o gobernaciones o ministerios, usted quiere un privado, publique su oferta, es saber quién se presenta y mire quién le ofrece el 30%. Si hay alguien que le ofrezca el 30%, lo puede ofrecer. Si le ofrece el 30%, tiene que ir con su más que tiene experiencia. Afortunadamente encontramos con FENALCO y ellos nos dieron esa capacitación. Nos dieron esa capacitación en atención al cliente, nos dieron esa capacitación en manejo de alimentos, en buenas prácticas de alimentos, y nos ayudaron a hacer que la gente empezara a bancarizarse. Entonces, todo el mundo de que el pago sea en efectivo, es decir, que usted va y le lleve la plata en rama, pero el turismo se maneja por reserva. Ellos les daba mucho temor a atender visitantes, que decían, pero si yo me comprometo a atender a un grupo de 20 personas y yo invierto mis pocos recursos, hago el sancocho, hago el refrigerio y luego no me llegan los 20, sino 10, a última hora llovió y me cae. ¿Quién me responde a mí por esa plata? Eso me quiebra, eso me deja en la fritadora. Créanme que cosas como esas frenaban que la gente se arriesgara a atender grupos, y por eso trabajaban muy a pequeña escala, hacían una olla de sancocho y los visitantes que primero llegaron les servían, y a los demás, no, lamento, se acabó, no tengo más, otro día. Entonces con FENALCO logramos pagarles por anticipado. Es decir, nosotros decíamos, vamos a salir este fin de semana, el próximo fin de semana vamos a ir 3 veces a estas rutas y vamos a llevar en cada grupo 10 personas. Entonces, ¿cuánto valen los refrigerios? Valen 10.000 pesos, 5.000 pesos, o sea, aquí tienen 50.000 pesos por los refrigerios, tanto por los alumnos. Les pagamos anticipadamente. Si el visitante llegaba o no llegaba, eso ya no era problema del prestador. ¿Por qué? Ustedes cuando van a ir para San Andrés o para cualquier parte, ustedes pagan una reserva, pagan un paquete. Y si llegó el día del viaje y ustedes no fueron, ¿les devuelve la plata? No, porque ese día, o sea, todo estaba dispuesto para que usted fuera. Si usted no fue, perdió la reserva y perdió la oportunidad de disfrutarlo. A no ser después que usted haya llamado con antelación y bueno, que haya unas cláusulas en el paquete que le permitan reprogramarlo. Entonces, eso les dio mucha seguridad. Eso es otro factor fundamental para la comunidad. La gente que no tiene capital de trabajo, es gente que no tiene cómo arriesgar, porque cualquier riesgo que asuma les puede generar, les puede representar la plata de todo el mes. Entonces sintieron tranquilidad de que nosotros les pagábamos por anticipado, incluso a los artistas. O sea, obviamente el artista no debería decir, no, si se presenta a un artista y dice, preséntese y le pago. A ningún artista por lo regular le pagan por anticipado, no sé de que sea un concierto pues supremamente famoso que le digan, bueno, listo, se le paga de antemano para que se presente tal día en el estadio tal, pero por lo regular con las activaciones culturales puntuales, y nosotros también con ello logramos, decían, no, pero si nosotros nos preparamos, nos reservamos ese día y no llegan, entonces no nos cancelan, entonces perdemos nuestro día de trabajo. No, también se les pagó de anticipado. Entonces ese aliado que fue en su momento fue con FENALCO para el 2020 y para el 2021 fue la Corporación para la Recreación Popular, otra entidad que también es mixta, que tiene que ser EXAL. EXAL significa entidad sin ánimo de lucro. Entonces, toda aquella entidad que sea sin ánimo de lucro, y que eso también es muy importante, por lo general esas entidades, si generan utilidades, no las pueden
repartir entre sus socios, las tienen que reinvertir en su mismo objeto. Entonces, el objeto de las cajas de compensación, ¿cuál es? Brindar recreación, educación, vivienda y turismo. Ellos vieron la oportunidad también de que sus afiliados conocieran estas rutas y pudieran de pronto beneficiarse. Entonces, este modelo, este proyecto, vuelvo y reitero, la experiencia, la promoción experiencial, interactiva, digital, la integración de la oferta, es decir, en el territorio, y ese es el segundo gran logro, en el territorio, en un mismo corregimiento como San Vicente, como La Estrella, perdón, en la vereda La Estrella, nosotros identificamos, estaba Ramiro, que era una persona que se conoce el territorio como la palma de su mano y que podía ser el anfitrión, y que lo solía hacer guianza. Había un restaurante que se llama La Fonda de los Amigos, que es como el punto central donde llegan todos los ciclistas, me imagino que los que fueron lo vieron. Había una finca que se llamaba El Nacedero, que es una finca campesina, pero que tiene unos propietarios que tienen un enfoque ecoturístico y que vieron que en su finca había nacimientos de agua. ¿Cuántos de ustedes han podido disfrutar de un nacimiento? Ver un nacimiento de agua, ver un bosque, y ellos también diseñaron una estrategia llamada la estrategia de los 5 sentidos. Y las personas que vivimos en la ciudad, por lo regular, utilizamos los sentidos en todo el tiempo, el olfato, la vista, el oído, pero no, muchas veces no nos detenemos a disfrutar de cada sentido por separado. No nos detenemos en silencio, solo a escuchar, o solo a mirar, o solo a oler, o solo a degustar, no, todos lo usamos al mismo tiempo. Y en esa finca ellos diseñaron una estrategia en la cual la persona llega y le vendan los ojos y le dan una serie de olores y tiene que saber qué, luego le van a probar, luego escucha el agua, escucha los pájaros, o sea, la gente sale relajada, reconectada. Entonces, nosotros comenzamos a identificar desde que llegamos a la Secretaría en el 2020 cuáles eran esos lugares de cada territorio que estaban cerca a un río, un charco, una cascada, pero que brindaran servicios complementarios, porque no queríamos un paseo de río. O sea, una ruta no puede ser simplemente vaya y conozca ese río, métase allí, sálgase y devuélvase. No, nosotros queríamos otras cosas, complementar. Por ejemplo, San Antonio es un corregimiento que para mí es un corregimiento que tiene todas las de ganar en turismo. Imagínense, tiene oferta cafetera, hay fincas cafeteras en San Antonio, incluso que se han ganado concursos de taza. Los que saben de café saben que los cafeteros concursan por la calidad del grano, por el olor, y de acuerdo a unos puntajes que les dan, les reconocen una taza. Yo de eso no sé, pero ese es el concepto, que cuando se es ganador de un concurso de taza, se indica que el café es muy bueno. Entonces, café, que es un baluarte turístico, porque el café no es solo, es la cultura cafetera, es ver las fincas, ver el paisaje cafetero, poder disfrutar el producto, toda la gastronomía que se desarrolla en torno al café. Tiene ríos, charcos y cascadas espectaculares. Tienen las Pailas del Oso, por ejemplo, que son un conjunto de como de 8 o 9 cascadas que forman unas piscinas naturales hermosísimas, y hay otros atractivos incluso que no son tan conocidos como las Pailas, pero es un corregimiento con mucha oferta de agua. Tiene fincas paneleras, que también la panela es toda una experiencia, ver cómo se hace, cómo funciona el trapiche, cómo se hace la panela como tal. Eso también es una experiencia. Y tenía hostales. San Antonio tiene como 3 o 4 hostales buenos, o sea, que uno dice, bueno, son micro nichos. No en todo Jamundí existen esa oferta de hostales, pero allí la han podido desarrollar y la han desarrollado bien. El Cambuche del Mono tiene una buena oferta, el Hostal San Antonio, o sea, otros hostales, para no entrar en detalles, tienen buena oferta local,
muy adaptada al contexto campesino, rústico, pero agradable, que la gente siente que realmente fue concebido para atender. No es que, yo tengo aquí esta finca, venga, quédese aquí, duerma aquí y pague. No, lo concibieron, lo diseñaron y lo mantienen con esa filosofía de atender a un visitante. Entonces, identificamos eso y les dijimos, venga, queremos armar una ruta, porque, por ejemplo, llegábamos al parque principal y allí había un restaurante llamado Restaurante Farallones. A usted le vamos a encargar el refrigerio. Luego vamos a ir a las Pailas del Oso, donde la gente quiere quedar todo el día, pero decimos, no, es que aquí hay muchas más cosas que conocer. De bajada entrábamos a Café Palmonte, que era una finca donde procesaban café. Entonces la gente podía entrar a ver cómo era el beneficio del café, vendían café y de degustación le daban un excelente capuchino. Entonces, o incluso almuerzo si se quería. Entonces la gente decía, pucha, vine a un restaurante, vine a un charco de una cascada exquisita, conocí una finca cafetera, luego lo llevamos a un hostal para que también quisiera volver. O sea, en el turismo no se da la bolsa de los dulces, se regala un bombón para antojar a la gente. O sea, es decir, venga y conozca este hostal, va a durar 20 o 30 minutos, va a conocer las instalaciones y de seguro le va a quedar a usted ahí una información. Si algún día me quiero ir un fin de semana a relajarme, chévere venir acá. Entonces, y unimos esa oferta que tuviera 3 características: que tuviera una oferta de agua, puede ser un río, un charco, una cascada, un mirador de naturaleza; que tuviera una oferta gastronómica atractiva, es decir, un bar, bien fuera un restaurante, o incluso una señora informada, por ejemplo, en la ruta del bosque, un charco se llama el Charco de la Carina, y una señora que toda la vida había hecho las frituras, la fritanga típica, la empanada, la papa rellena, la papa borrajada, el aborrajado, pero a ella le demandamos el refrigerio. Entonces buscábamos un atractivo de naturaleza, un atractivo de gastronomía, en lo posible una finca donde se pudiera desarrollar un servicio de pasadía, un hostal, y si había posibilidad hacer una experiencia interactiva. Por ejemplo, la experiencia de los 5 sentidos, que le digo que era muy agradable en el corregimiento de San Vicente, en la vereda La Estrella, o un hostal. Entonces buscamos en los territorios esas características y las encontramos. Entonces es ir integrando en el territorio la capacidad de ofertar servicios de un territorio es directamente proporcional al conocimiento de los atractivos, tanto naturales como ofertados por prestadores, o sea, naturales y no naturales. Y también saber el tema del territorio, la parte cultural. Con las rutas de naturaleza teníamos una ventaja enorme, y era que el río, el charco, la cascada, el humedal nos decía cuál era el punto nodal, cuál era el punto focal a donde tendríamos que ir y buscar en el entorno. Pero con lo cultural no era lo mismo. ¿Ustedes alguna vez han ido por la vía panamericana, cuando va para Popayán y pasan el puente sobre el río Cauca, que separa el departamento del Valle y que da inicio al departamento del Cauca? Me imagino que alguno de ustedes ha pasado por la vía panamericana por ese puente, que llama el puente Guillermo León Valencia, que siempre hay un puesto de control del ejército. Pues a mano derecha hay un corregimiento que se llama Paso de la Bolsa, y que ese nombre tiene toda una historia que incluso desde el mismo nombre lo comenzamos a recuperar. ¿Por qué se llama Paso de la Bolsa? Porque cuando no existía ese puente y se iban a intercambiar los esclavos o cualquier otro tipo de bienes, la gente decía, voy a comprar tal cosa, y ahí paso la bolsa, y por una tarabita pasaban la bolsa con el dinero, y luego en un planchón
reenviaban lo que se fuera a intercambiar, que de manera ignominiosa y horrorosa pues eran seres humanos cuando existía la esclavitud, o luego productos que tenían en un lugar y que intercambiaban con otros. Entonces ese es el nombre del corregimiento, esa es la historia del corregimiento de Barcelos. Entonces a la derecha queda, y es un corregimiento muy pequeño que alguien va a decir, ¿turismo? ¿Y aquí qué? ¿Qué se va a hacer de turismo? Si aquí lo único que yo veo son unas casitas muy humildes, una vía principal y unas vías laterales sin pavimentar. ¿Aquí qué turismo se va a hacer? Entonces fuimos y empezamos a mirar, y hay un tema de areneros, o sea, del río Cauca siempre se ha extraído arena pues para todo el tema de la construcción, pero sacar arena tiene su ciencia. O sea, entonces queríamos que las personas entendieran cómo es la experiencia de ser arenero, y yo la viví y realmente me divertí. O sea, no es algo como lo que uno piensa que es, intenten meter un balde en el fondo del río e intente sacarlo, ahí se le quedan los brazos y usted empieza a jalar y empieza, pucha, ¿y esto cómo es que parece tan fácil? Se lo muestra a la persona cómo lo hace, ahora hágalo usted a ver si lo puede hacer. O sea, no es fácil, y además saber cuál es la arena que hay que sacar, cómo se el balde, o sea, eso se vuelve una experiencia. Entonces vimos ahí una posibilidad. También ahí habían pescadores, o sea, en Paso de la Bolsa siempre ha habido pescadores, pero uno no se imagina el tramayo con el que pescan, de acuerdo al ojo que tenga el tramayo, es para determinado pez, y a la vez para determinada época del año, donde en esa época es que se reproduce más, y entonces, y además usted cree que, usted ha visto cómo los pescadores tiran una atarraya y se les abre así como un abanico y les cae lo más de chévere, vaya hágalo a ver si le funciona, vaya hágalo para ver si a usted se le abre igual. Entonces, y luego ellos tienen unos rituales, o sea, unas fincas tradicionales, que es un baluarte en Jamundí. Para mí, una de las cosas que, o sea, usted en Panamá, ¿qué hace? Yo que soy madre y que mi hija pues me ha obligado a ir varias veces a Panamá, casi obligado, porque ya después de la primera vez ya no quiero volver, qué pecado. Pero pues los niños se mueren por darle tetero a un marranito, a una vaquita, quieren ver cómo es el campo. Mire, yo me volví como una niña. En el año 2020 me llevaron a una finca tradicional y yo entro y empiezo a ver un árbol de guanábana, un árbol de aguacate, un árbol de chirimoya, guayaba, mandarina, mango, habichuelas. Pues, pucha, yo quería, desde todo quería coger, porque me llamaba la atención. Yo nunca había la experiencia de coger un aguacate y jalarlo y ver un árbol, una enredadera de habichuelas y sacarlas. Decía, pucha, esto es como ser agricultor por un día. O sea, esta experiencia, y esa experiencia se vive son en las fincas tradicionales de Jamundí, porque los afros, cuando o se liberaron porque se fugaron o porque ya finalmente se acabó la esclavitud, adquirieron pequeños, o les dieron o adquirieron pequeños pedazos de tierra donde ellos tenían que garantizar su seguridad alimentaria, es decir, tenían que cultivar todo lo que más pudieran para poder garantizar su sustento. Entonces, por eso la finca tradicional en Jamundí, sobre todo es en el sector plano y es por población afro, tiene de todo. Y tiene plantas aromáticas y ellos saben la historia de todas las plantas, para qué sirve cada cosa. Entonces, entrar a una finca tradicional es vivir una experiencia como de ser agricultor por un día. Y, por ejemplo, en Bocas del Palo hay una finca que incluso tiene unos árboles milenarios, y esa experiencia de ir a abrazarse de los árboles, de ir a coger de todas las plantas medicinales, de las frutas, entrar a una cocina de barro de 1800 y pico, o sea, entonces encontramos que todo territorio puede tener algo que contar. O sea, lo importante es saber rescatar esos saberes y saber rescatar esas historias y saber rescatar esas tradiciones o esas actividades que de pronto yo había pasado muchas veces, se lo juro, por Paso de la Bolsa. Incluso en el 2020 no lo hicimos, porque
fuimos y no pudimos apreciar las cosas como luego las pudimos ver en el 2021, porque nos contactó una y le dije, venga, no, yo quiero que aquí también se haga una ruta turística. Nosotros por lo regular no le decimos que no a nadie que nos invite a su territorio. Ah, bueno, muéstrenos qué tiene. Ella nos dijo, vea, aquí está esta finca, incluso se ve la desembocadura del río Claro en el río Cauca. Y es chévere, o sea, ver una desembocadura de un río tan grande como el río Claro en el río Cauca. Y nos empezó a mostrar, incluso tiene unas tradiciones fúnebres especiales. Los afros tienen una relación con la muerte especial. O sea, para los afros hay que despedir muy bien al muerto. Y despedirlo no es que todo el mundo vaya, y que, o sea, aparte de que todo el mundo va, o sea, es porque le hacen, se llaman los altares, y les colocan unas velas de determinada manera, tienen toda una explicación que para quien le guste ese intercambio de conocimientos, de experiencias, de saberes, esa ruta es atractiva. Entonces nosotros vimos que, por ejemplo, en la ruta del Paso de la Bolsa, que la llamamos la ruta del río Cauca, había elementos naturales, sí, el río. O sea, todos los que somos, por ejemplo, de Cali, lastimosamente tenemos una visión del río Cauca empobrecida, porque lo vemos como un río contaminado, un río que está muy afectado, un río al que no es seguro acercarse, porque hay unos sectores muy deprimidos en sus orillas, es un sitio que no es grato. Pero en Jamundí, por ejemplo, todavía el río se ve natural. O sea, usted va y ve esas aves migratorias que llegan al río, todavía se le ve riberas llenas de árboles, todavía el agua, yo me quedé aterrada, yo metí la mano y levanté y decía, no, pucha, el agua todavía está clara. O sea, y huele a río, huele a lo que huele un río sano todavía. Entonces, esa experiencia combinada con esas otras actividades que les mencioné, la de la pesca, la de la arena, la de la finca tradicional, generaba una experiencia cultural que, aunque tenía elementos naturales, primaba más lo cultural. Entonces vimos que había una simbiosis entre lo natural y lo cultural, y ese ha sido como el parámetro en adelante. O sea, a partir del 2021 estamos buscando rutas que incorporen, incluso en la parte alta, en la parte de montaña, empezamos a ver especies culturales campesinas que no hemos tenido en cuenta. Por ejemplo, jilgueritos de Faltriqueras, una vereda que hay en el corregimiento de San Vicente. Hay unos campesinos que tocan guitarra y que cantan pues canciones muy campesinas tradicionales de Colombia, pero también otras muy particulares del entorno. Y dijimos, bueno, esto hay que ver cómo se incorpora hacia futuro en las rutas. O en San Antonio hay una comunidad indígena, y ellos hacen tejidos y hacen otras cosas que no habíamos tampoco visualizado y que el día de mañana trataremos de integrar a las rutas. Entonces, la conclusión, no sé si de pronto me perdonan, nosotros tenemos un documento que estamos elaborando de evaluación de las rutas, que esperamos tener en junio o julio. Luego, cuando lo tenga, se lo comparto. Ahora vamos a ver un video que muestra parte de esas experiencias que les narré, que logramos que la gente fuera a vivir y que luego pudiera contar en los medios de comunicación. Pero lo que quería contarles era eso, o sea, que ¿en qué hemos avanzado? Hemos avanzado en hacer una promoción diferente, una promoción experiencial, interactiva, digital. ¿En qué hemos avanzado? En identificar esos recursos, esos atractivos. No todos son productos turísticos. O sea, el que sepa de turismo va a decir, no, pero es que todo eso no es producto turístico. Sí, señor, no es producto turístico. Algunos están a nivel de recurso, otros están a nivel de atractivo, pero tienen mucho potencial. Y esa es una invitación muy importante. Hay un señor llamado César Castaño, ya murió en Jamundí,
era un líder del sector de Potrerito, y me acuerdo tanto que recién llegada a la secretaría, y voy a contar esta anécdota, me invitó, me dijo, vea, ¿qué es lo que usted tiene pensado de turismo? Entonces yo le empecé a hablar, pues, no, vamos a hacer el inventario turístico, luego vamos a mirar, de acuerdo a la metodología del ministerio, quién tiene posibilidades, vamos a hacer las capacitaciones, y se me quedó mirando y me dijo, va a fracasar. Me dijo así, va a fracasar. Me dijo, aquí en la Mundi le va a decir, usted no espere ni que las condiciones sean ideales, ni que usted tenga identificado a todo el mundo, ni que usted haya evaluado, ni que usted haya capacitado, ni que usted haya diseñado las estrategias, perdón. Arranque. Si usted quiere hacer algo, arranque, y a lo paisa, porque él era un señor de origen paisa, me dijo, a lo paisa. Y yo, no, es que nosotros somos alcaldía, nosotros no podemos como asumir esos riesgos, pues así como que venir a traer a alguien así sin saber pues cuál es, dónde le van a dar la mejor servicio, ¿no? Pero sin embargo, como cosa de Dios, él me dijo eso y a mí me quedó sonando. Y luego ocurrió la pandemia y llegó el momento que sí o sí teníamos que diseñar una estrategia, y todo se fue dando porque conocí esa estrategia de los viajes de familiarización y yo dije, esto es. Entonces, la gran conclusión es que no estoy invitando, o que no estoy invitando a desconocer la importancia de las normas sectoriales, a que hay que trabajarlas, a que un turismo podrá iniciarse, pero no va a poderse sostener ni crecer en el tiempo si no avanzan esos otros aspectos. Esto es claro, ¿verdad? Pero también estoy invitando a que la gente no piense, ni los prestadores ni las alcaldías piensen que si todo no está súper organizado, que no se puede. Ahí vienen los retos de la sostenibilidad. Ustedes saben que la sostenibilidad tiene como 5 aspectos. La accesibilidad. Obviamente, en sitios como Jamundí, en la zona rural, pues la accesibilidad no es la mejor. Han comenzado a dar planes huella, para hacer placas huellas, en los sitios más complejos donde ni una guala puede subir y se puede pegar, pues ahí se han tratado de hacer en los lugares más complejos, pero son muchos los sitios donde se necesita. Pero entonces, ¿qué dijimos? No vamos a llevar a la gente en vehículo, ni la vamos a llevar en buseta ni en bus, la vamos a llevar en guala, para que vivir la montada en una guala también haga parte de una experiencia. Entonces, de esa manera, pues no podemos negar que hay vías donde de verdad se necesitan muchas intervenciones, pero no nos impedía llegar, porque por ejemplo en la Estrella donde ustedes fueron, es un sitio relativamente cercano a Jamundí, pero la vía, ahora la vieron un poco mejor, ha estado más deteriorada, y obviamente una persona que quiere ir en su vehículo, una familia que quiere ir en su vehículo, pues lo piensa 2 veces porque se le puede deteriorar el vehículo. Pero ahí viene la oportunidad de que la gente entienda que para hacer un buen turismo rural o un buen turismo con enfoque comunitario, lo mejor es demandar el transporte a la comunidad. Lo que pasa es que eso implica ir seleccionando un poco mejor el tipo de visitantes, porque si no se te llega ese visitante de olla, el que todo lo quiere llevar listo, quiere irse en su carro, quieres llevarse los sándwiches, la gaseosa o todo para hacer el sancocho, llegar al charco, hacerlo y devolverse, y no deja un uso al territorio. Y por el contrario, lo que le deja es basura. Entonces, ese tipo de turismo, pues uno no lo puede ni atajar, ni controlar, ni tampoco lo debe pues ahuyentar. Pero cuando alguien encuentra que pueden ofrecerle un servicio de transporte, que no lo llevan al charco donde todo el mundo quiere meterse en ese pedacito, sino que lo llevan a una finca que tiene su propio charco, que lo llevan a un almuerzo de mejor calidad y no pues al almuerzo más popular que haya en la cabecera del corregimiento, que lo llevan a conocer un sendero, que lo llevan a conocer una experiencia cafetera, que le presentan un grupo cultural, o sea, que le hacen un valor agregado, que le ofrecen algo. Obviamente eso implica que hay que pagar, y ese es el turismo que hay que empezar a motivar. Y con la pandemia surgió esa oportunidad,
Jamundí es un municipio que no está muy lejos de Cali. A Jamundí han ido a vivir, yo creo que en los últimos 10 años, más de 100.000 familias que no han hecho mucho arraigo con el territorio, que lo tienen de dormitorio, porque o trabajan o estudian en Cali y solamente van allá a dormir o a pasar el fin de semana en sus casas o en sus apartamentos. Entonces vimos que allí había un mercado cautivo que podíamos empezar a motivar y con oferta para todos, para la pareja que quiere ser aventurera y que quiere caminar y meterse a un sendero, a un mirador, arriesgarse a bajar a Charbocajones, por ejemplo, que es una bajada como de 45 grados de inclinación, o a la familia con niños más pequeños y los abuelos que quieren ir a un sitio de naturaleza, pero más de orden familiar. Entonces encontramos que sí había cómo segmentar, o sea, esa es otra estrategia muy importante y es saber segmentar. No todo se le ofrece a las mismas personas. Algunas personas quieren solamente lo clásico de naturaleza, el río, el charco y la cascada. Otros no, otros quieren, yo quiero disfrutar un recurso natural, pero también aprender de gastronomía del territorio, quiero aprender de costumbres, de leyendas, de mitos, quiero otro tipo de retroalimentación. Entonces ahí hay otra experiencia y hay muchísimas cosas por hacer, vuelvo y le digo, o sea, en Jamundí hay problemas de saneamiento básico acumulados por años. Afortunadamente la gente, hay una estrategia de PSA, que es de pago por servicios ambientales, que es la gente que tiene un predio o una finca, que tiene un bosque, que tiene un río, que tiene un nacimiento, y la idea es que en vez de talarlo, en vez de montar ganadería o en vez de montar hostales o restaurantes, no, que lo cuide, se le da un recurso para que sostenga ese baluarte patrimonial natural y el día de mañana pueda ser parte de una ruta ecoturística. O está también ya el propio prestador que ha visto la importancia de ayudar a cuidar, pero esto requiere un tema de asociatividad, un tema de turismo comunitario, y en eso el año pasado avanzamos con la Universidad del Valle en dos cosas. El enfoque que nosotros le queremos dar, y con esto ya termino para las preguntas, muchas veces el turismo comunitario es visto como asociémonos, creemos una asociación, tengamos unos estatutos, miremos cómo podemos ofertar, cómo podemos unirnos para trabajar los problemas del turismo, para trabajar las basuras, pero arrancan por la creación de la asociación y muchas veces lo logran, otras veces caen en el intento, pero no tienen herramientas para trabajar de manera comunitaria. Entonces dijimos, no, vamos a hacer unos talleres de turismo comunitario donde las personas aprendan a hacer 4 cosas. Primero, planes de negocio. Sentarse, o sea, esa ruta que yo les dije, por ejemplo, de San Vicente, que involucra a un restaurante, a una finca ecoturística, a un guía del territorio, que involucra también, por ejemplo, a un hotel. Cada uno trabaja por separado. En el día a día, el hotel tiene su oferta, el guía también tiene su oferta, el restaurante es independiente de si hay turistas o no, porque tiene a los ciclistas. Entonces, cada uno trabaja por separado. Eso es inevitable y así tiene que ser. Pero también cómo se sientan el día de mañana a decir, bueno, vamos a armar un paquete que nosotros mismos pescamos, que nosotros mismos administremos en alianza con una agencia, por ejemplo, de viajes. No es fácil porque ustedes dirán, unámonos. Ah, pero ¿quién cobra? ¿Quién recibe la plata? ¿Pero quién promueve? Eso no es fácil. O sea, cada quien, el señor del restaurante va a dejar de cocinar todos los días para dedicarse a promover por internet y a dedicarse a cobrar y a recibir la plata. Eso es un costo de administración que ninguno de los 4. Entonces, para que también entiendan que hay actores del turismo que no lo tienen en el territorio, que es el operador, o quién pone el transporte. O sea, ¿cómo hacemos para que el transporte les sirva a todos? Porque entonces todos tienen que pagar. Entonces, ese tipo de detalles es para que aprendan a hacer planes de negocio,
para que aprendan a costear rutas y saber cuánto deben cobrar y cómo se deben distribuir, porque van a decir, bueno, listo, le cobramos 100.000 pesos a una persona, de esos 100.000, ¿cuánto me toca a mí como hostal? ¿Cuánto me toca a mí como restaurante? ¿Cuánto me toca a mí como guía? ¿Cuánto me toca a mí como finca? Entonces, si no se ponen de acuerdo en esa distribución, termina rompiéndose el acuerdo. Y eso es lo más complejo. De verdad que el capital social en Colombia, ustedes saben que no es algo que abunde. O sea, nos abundan las ganas de compartir, de testear, de como comunidad hablar, pero cuando ya se trata de hacer negocios y de hacer cosas que sean gana-gana y que tengan un equilibrio para todos, ahí es donde vienen las dificultades, las diferencias, los celos, las desconfianzas. Entonces empezamos a explicar la importancia de que para poder que un territorio sea sostenible tienen que comenzar con un modelo de negocios asociativo. No es tanto una asociación, sino un modelo de negocios entre los que crean que pueden unirse, tener servicios complementarios, armar una ruta. Pero también, por ejemplo, les ayudamos a identificar con Sinara, con el Instituto Sinara, con la experiencia que ellos tienen, la calidad del agua. Resulta que un turismo sostenible es, si yo voy a llevar a un cliente a que se meta a un charco, no es solamente porque sea limpiecita o azulita, no, tengo que saber esa agua, qué tipo de riesgos tiene, si tiene contaminación biológica, si tiene contaminación por minería, si tiene contaminación por agroquímicos, porque de pronto hay siembras. Esa agua, ¿qué calidad de agua le estoy yo brindando a ese visitante? Obviamente usted dirá, no, ¿quién va a dar muestras, llevar al laboratorio y costear todo eso? No, Sinara desarrolló unas metodologías muy sencillas de acuerdo al tipo de microorganismos que estén presentes en el agua, se sabe cuándo un agua está de mejor calidad o cuándo un agua está más deteriorada y qué tipo de contaminación está presente en el agua. O sea, ese método es muy comunitario y es muy práctico de poderlo aplicar, y ellos se lo enseñaron a las comunidades y de verdad que salimos sorprendidos. Todos salimos sorprendidos de darnos cuenta de cosas que aparentemente no se veían pero que estaban allí. También les enseñaron la importancia de clasificar, identificar el tipo de residuos y clasificarlo y saber cómo manejarlo. O sea, pues todos parecerá elemental a lo que sea plástico para acá y lo que no sea plástico para acá. No, no es tan elemental. Todos los plásticos no se pueden mezclar. Todos los plásticos, incluso algunos vienen limpios, otros sucios. Hay cosas que hay que tener en cuenta, los criterios de manejo de residuos sólidos, porque si no se empieza por ahí, usted recoge toda la basura que encuentre, pero arma una mezcolanza. ¿Y qué ocurría? La gente lo estaba quemando, como en Jamundí, en la zona rural más montañosa, no hay servicio de recolección de basura, no pasa un carro como pasa aquí en la zona urbana recogiendo. ¿Y usted qué hace con la acumulación de plástico? Le cuesta más el transporte para bajarlo, por más ambientalista que usted quiera sea. Nadie va a pagar por bajar unos plásticos si eso le representa privarse de un recurso que usted necesita para otra cosa. Entonces la gente lo quemaba y empezaban a hacer quemas de basura y eso también contamina tanto como dejar el plástico en cualquier lugar mal dispuesto. Entonces eso también ha sido un tema que hemos empezado a trabajar poco a poco. Y el tema de la capacidad de carga, realmente un charco como Charco Escondido, explotado de manera sistemática por un grupo de personas que sobrepasen totalmente su capacidad de carga, a la vuelta de un tiempo determinado ese charco se va a deteriorar, ya no va a ser azul, ya no va a ser verdoso, ya va a perder el fondo que tenía, las piedras se le van a ver deterioradas. O sea, hay muchos signos y síntomas, como cuando se está con gripa, que tiene los ojos llorosos, que la nariz la tiene roja. Así la misma naturaleza tiene síntomas de que ya la han empezado a sobrepresionar, la han empezado a sobreexplotar, y eso también se les estaba enseñando a las personas. Vean,
usted que vive de este charco, mire este síntoma, vean, ya está empezando a mostrar que este río está teniendo sobreexplotación. Mire esta capa rosa que le está saliendo a esta piedra, eso significa que hay mucha contaminación arriba, o de biológica, o de minería. Mire a ver qué hacemos, porque esto le continúa, esto le va a afectar el río. Entonces, ese enfoque de turismo comunitario, digo, no hemos logrado atender los problemas, porque turismo no puede dedicarse a atender problemas ambientales, ni de minería, ni puede arreglar la vía, o sea, ni puede tampoco controlar los problemas de seguridad que puedan haber. Con el paro nacional, todos lo sabemos, tanto en la zona urbana como en la zona rural, se recrudeció la presencia de ciertos grupos que o quedaron después de la desmovilización o que surgieron aprovechando ese espacio de cerramiento que hubo y que podían circular como perro por su casa. Entonces, esas cosas también, por ejemplo, nosotros, y esa es la última, con eso cierro, yo tuve un jefe, se llama Rodrigo Guerrero Velasco, que fue alcalde de Cali, pero cuya énfasis él era médico epidemiólogo y él diseñó unas metodologías para el tema de analizar las causas de la violencia y cómo intervenirla. Y hubo algo que él me enseñó y yo lo apliqué ahora recientemente en las rutas, y es que el mejor síntoma de seguridad de un territorio no son ni las noticias, ni son los informes de seguridad de los organismos de seguridad. O sea, uno los tiene que tener en cuenta, por supuesto, pero el mejor síntoma de seguridad es lo que exprese la comunidad. Es decir, usted va a un territorio, evite preguntar qué actores hay, quién está contra quién, por qué, dónde están, cómo actúan. O sea, evite esos detalles, pero pregúntele a la comunidad. Si usted fuera a traer a un familiar, a su abuela, a su tía, a su tío, ¿lo traería? ¿Usted los invitaría tranquilos? ¿Usted cree que podrían venir acá? Si a usted de pronto va a brindar un servicio y luego le van a reclamar por haber atendido, ¿usted estaría tranquilo en brindarle el servicio? O sea, es ponerlo, hacerle las preguntas a la persona, pero en términos, y en algunas partes me decían sí. Sí, aquí han habido noticias de que ha pasado esto, aquello, aquí aparentemente, o sí, hay actores, pero no se meten con nosotros nos conocen, saben que nosotros somos personas trabajadoras, honradas, que no nos metemos con nadie, que estamos luchándola, que queremos es trabajar en paz, no nos van a poner problema, pueden venir. Entonces, en cambio hay otros territorios, por ejemplo, nunca se nos verá. En Timba, el corregimiento de Timba, hay Timba Cauca y Timba Valle, ¿no? Está la corona de la arqueología vallecaucana. O sea, casi muchos no saben que en el Valle del Cauca hay una serie de petroglifos. Petroglifos son inscripciones rupestres que dejaron tribus precolombinas, indígenas, y en Timba hay un sitio que se llama el Santuario de Rocas. Yo tuve la oportunidad de ir el año 2020, antes de que empezara la pandemia en febrero. Es un lugar mágico. Uno siente que allí hay una energía distinta, ¿ya? Y esas inscripciones incluso dicen que tienen relación con las líneas de Nazca. O sea, no solamente son muy parecidas las inscripciones de las figuras que hay en Nazca a las figuras que están en los petroglifos de Timba, sino que la visual que hay del río Timba, del valle, de los farallones es espectacular. Es un sitio que era sagrado para los indígenas que vivieron ahí, que dejaron eso. Y obviamente, yo no me he dicho, es una corona, esto es, me he dicho, ganador, hasta para traer turismo internacional. Y comenzamos a ir y logramos poco a poco que 3 o 4 personas que tenían fincas muy bonitas, muy adecuadas, dijeron, bueno, aquí les podemos dar el refrigerio, aquí les podemos dar el almuerzo, asciendan al santuario, bajen, aquí los atendemos. Y les dijeron en un principio, sí, pueden venir, no hay problema. Y ya estábamos casi a punto de iniciar los recorridos cuando me llamaron. Me dijeron, doctora, vea qué pena con usted, nosotros le habíamos dicho
que si fueran a venir como nuestros familiares, estábamos tranquilos porque no había problema, que podíamos, porque somos gente reconocida del territorio, que nos respetan, pero desafortunadamente cambiaron las condiciones y en este momento no le podemos asegurar ni a nuestros familiares que vengan. Entonces, cancelada la ruta. Entonces, ahí vuelvo y le reitero, el mejor aliado de seguridad es la comunidad. Porque la persona que vive en el territorio es la que sabe qué pasa, es la que entiende la dinámica, es la que sabe si se pone en riesgo ella misma. Un operador turístico no se va a poner en riesgo a sí mismo. O sea, por ganarse un peso, no va a decirle a alguien venga y él también será afectado. ¿Verdad que no? No. Ellos tienen que cuidarse a ellos mismos y cuidar a los que los visitan. Entonces, esos prestadores, bueno, les digo, no entren en detalles, lo mejor es ser los más neutrales en el territorio, no saber qué pasa, ni quién es, ni por qué, ni cuándo, ni dónde, ni cómo, pero sí preguntarles. O sea, es decir, ustedes como comunidad se sienten tranquilos de que podamos venir, creen que sí están dadas las condiciones y cada salida se hace eso. O sea, como todo es tan cambiante en el territorio, nunca dar por sentado de que, empezamos ya a ir a ese territorio, entonces ya de una vez todos los días, o todas las veces vamos a salir y no va a haber problema, ¿no? Nosotros cada salida hacíamos un protocolo. Bueno, ¿cómo están? ¿Se sienten bien? ¿Tranquilos? ¿Cómodos? ¿Piensan que vamos a estar bien? Sí o no, o sea, siempre, cada salida lo hacíamos. Y afortunadamente no pasó nada, y aún estando en territorios que la gente dice, uy, pero allá tan arriba, eso seguro que hay alguien, seguro que por allá hay amigos. Bueno, de seguro que sí, pero no nos molestan. Y de verdad, o sea, yo le estoy haciendo una apología al hecho de que no molesten. No, lo que quiero decirles es que es mejor la comunidad que la policía. O sea, de verdad, o sea, siéntanse más seguros, obviamente, hasta determinado momento, porque, por ejemplo, también debo decirlo, en determinado territorio empezaron a aparecer los avisos y colocaron con la época de paro unos avisos grandes, aquí se presencia fulanito de tal. El territorio, pero mire que los pusieron, esos avisos los pusieron, pero se fueron. Yo dije, no, qué pena, pero yo no puedo llevar a un visitante a que llegue a un territorio y lo primero que lo reciba sea un aviso que diga fulanito de tal está aquí. No, eso le genera, ¿qué le genera a la persona que llega? Tensión, zozobra, miedo, uy, ¿cómo así? ¿Y en dónde es que están? Y entonces, ¿y yo qué? No, uno tiene que procurar generar una experiencia lo más positiva posible. Entonces dijimos no, hasta que de pronto esos avisos, porque nadie se atrevía a quitarlos, ni a nosotros nos incumbe. Nosotros no vamos, o sea, a eso también lo respetamos muchísimo. Nosotros al territorio ni le quitamos ni le ponemos nada. Entonces, no, el día yo les dije tranquilos, el día que otra vez de pronto esos avisos se vayan, el día que eso no esté, ese día volvemos. Y así fue. Luego con el tiempo, ¿cómo? No sé, tampoco me interesa, esos avisos dejaron de estar. Entonces, esas son cosas, la gente del territorio son sus aliados perfectos. Trate de cuidarlos, de mantener ese relacionamiento. Todo no es fácil. Muchas veces, por ejemplo, con un invierno, pues, imagínense ahora con el invierno que tenemos, pero el año pasado se afectó una vía. Doctora, mire que estamos aquí con esa, háganos por favor. Pero por más de que hice el puente, la gestión no surtió un efecto inmediato. Entonces muchas veces los prestadores, pero ¿cómo así? Entonces no nos van a ayudar con eso. O mire que acá arriba hay un señor que está haciendo minería, está talando, entonces hay que llamar a la CBC, hay que llamar, y muchas veces la gestión no es completamente efectiva ni inmediata. Entonces, así como hay aspectos en los que nosotros podemos interactuar favorablemente con los actores del territorio, hay otros aspectos donde no les podemos suplir esas necesidades, pero aun cuando sabemos que son fundamentales. Pero vuelvo y reitero, no detenerse siempre y cuando hayan tres condiciones. Una,
actores del territorio que quieran apostarle al turismo, actores del territorio que a pesar de sus limitaciones quieran esforzarse y brindar el mejor servicio posible. O sea, que se les vea el esmero, las ganas, la dedicación, porque así sea la casita campesina más humilde, la tienen en unas condiciones dignas para que alguien vaya y los visite. Actores del territorio que se sientan tranquilos de que vayan a visitarlos. Eso también es fundamental. Conocer muy bien la oferta. Nosotros no la conocimos porque estuvimos sentados en un escritorio, no la conocimos porque aceptamos la invitación de alguien, como la señora del Paso de la Bolsa, o como otras personas que dijeron, vengan y yo les muestro. Entonces, eso también es fundamental, dejarse guiar por la gente del territorio que conoce su oferta y que empiezan a mostrártela. Y vuelvo y digo, desarrollar una estrategia de promoción, y aquí viene ya para ver los videos. Nosotros, el alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, estuve en una reunión una vez con la gobernadora, y ustedes saben que el mapa del valle, pues por el norte colinda con el eje cafetero, ¿no es cierto? Y en el sur con el Cauca. Y por lo regular se empieza en una reunión comenzaron a relacionar uno a uno los municipios del Valle del Cauca, y entonces empezaron de norte hacia sur. Si se empieza así, el último municipio, ¿cuál es? Ah, exactamente. Entonces cuando lo llamaron dijeron, ahora vamos a saludar al alcalde del último municipio del Valle del Cauca. Y él dijo, no, nosotros no somos el último, somos el primero del Valle del Cauca, de sur a norte, que es distinto. Entonces, a partir de esa frase que él mencionó, y de verdad, teníamos identificados tantos ríos, es el municipio con más humedales del Valle del Cauca, con más charcos y cascadas. O sea, Buenaventura también está inundado de ríos, pero es que Buenaventura tiene muchas más dificultades para poder ofertar toda esa cantidad de ríos que tiene. Jamundí la tiene más. Entonces diseñamos esa que llamaba Jamundí, el primero del valle en ríos, charcos, cascadas, humedales y tradiciones afro. Esa, por ejemplo, pienso yo que también es algo muy valioso en Jamundí. Los afro en Jamundí de la zona rural han conservado muy bien muchas tradiciones. ¿Quién conoce o ha escuchado la tradición de celebrar el nacimiento del niño Dios negro en febrero? ¿Alguien ha escuchado esa tradición? ¿No? Bueno, entonces los afro celebran el nacimiento del niño Dios en febrero, no en diciembre como lo celebramos casi en todo el mundo. Y eso tiene una explicación, aquí me demoraría mucho más haciéndolo, pero allá incluso el niño Dios no es blanco, como nos lo han vendido, como nos lo han mostrado siempre por siglos de los siglos. Allá es afro. Entonces, allá hay un baile que se llama la juga, con J, juga. Y la juga viene de la frase vamos yo no decía vamos a fugarnos con F, sino que vamos a jugarnos. Entonces la juga es la manera como los afro representaban esa época que les tocó vivir en la esclavitud, que era caminar y correr con grilletes en los pies o correr con las manos. Y entonces el baile es un baile muy despacito donde se arrastran los pies y las personas van con las manos atrás, pero es una forma de resiliencia. Ellos convirtieron ese hecho tan ignominioso de la esclavitud, tan horroroso, en una expresión cultural. Entonces, todo eso vimos que hay mucho Jamundí, tienen demasiado. Entonces, luego el año pasado hicimos una estrategia de desarrollar la marca destino. O sea, esa es otra recomendación muy importante. Cuando se tiene tanto que mostrar, tiene que haber un hilo conductor, tiene que haber algo que sea lo que le permite identificar ese territorio.
Entonces, por ejemplo, cuando ustedes piensan en Buenos Aires, ¿en qué piensan? En el tango, ¿no es cierto? O en México piensan en los mariachis, ¿ok? O España, por ejemplo, que es tanto, pero el flamenco es como un conductor. Entonces, hicimos unos talleres de marca con la oficina de comunicaciones y con unos expertos y con prestadores del territorio. Realmente identificamos que hay dos grandes baluartes que no solamente se volvieron la marca vecino, sino la marca ciudad. Entonces, un elemento era el agua. En Jamundí hay agua donde sea, en la zona de montaña, en la zona plana. Y segundo, algo que era diferencial es que hay mucha ancestralidad. Es decir, o hay temas legados indígenas, que yo les conté, el tema de los petroglifos, o hay mucho legado afro, por toda la historia que ellos trajeron consigo y todo lo que vivieron en el territorio. Entonces, con esos elementos se definió la marca destino de Jamundí y la marca ciudad de Jamundí, la cual es la siguiente: Jamundí, territorio ancestral de aguas mágicas. Y una marca destino es lo más difícil de poner de acuerdo a todo el mundo. Afortunadamente, la mayoría de las personas que lo escuchan sienten que sí refleja Jamundí, porque habla de su gran patrimonio el agua y habla de su otro gran patrimonio, que es toda esa parte cultural y ancestral que hay en lo indígena y que hay en lo afro. Entonces, ahora sí, para cerrar, los voy a invitar, si puedes activar por favor, Pedro, el video que muestra el balance de las rutas turísticas, y hay otro video que muestra el tema afro que quisiera también destacar. Entonces, ese es el primero, sí. Creo que había otras. Sí, pero no sé por qué no sale el sonido. Hay un collage de todos los sitios a los que se fueron en las 12 rutas del 2020, más la ruta que se diseñó en el 2021 para un total de 13 rutas. No sé si de pronto puedes cargar el otro. Sí, puedo cargarlo. Bueno, el otro es el video promocional de una de las rutas afro, que para nosotros es uno de los pocos municipios del Valle y de Colombia
que tiene una ruta donde se exalta toda la cultura afro y su ancestralidad y sus historias, su gastronomía. Por ejemplo, en el Valle del Cauca hay una cocina tradicional. Esta es la ruta del oso, es la ruta del corregimiento de San Antonio, donde yo le digo que hay café, que hay panela, que hay agua, que hay... Esa es una de las rutas de las pailas. Pero no le di ahora nada. No al de videos, sino al del equipo. Abajo, te sale la pantalla completa. Aquí, ahí está. Este video está en pantalla completa. Poquito. Y en el de abajo está el sonido. Aquí, miren, en la parte izquierda. Ahí, más atrás. En el de al lado. Sigue aquí como ese, ahí. Entonces le mermo todo y vuelvo y lo subo. Ahí, dale. Sí, clic. eso fue lo que me... Eso, mérmaselo y luego lo subes otra vez. Eso es lo que... No, pero no me mandaste, ¿no? ¿Ah, no? Solo esos dos. Ok, bueno, después lo miramos. Entonces, bueno, espero haber hecho una charla como ilustrativa. De pronto no seguí el orden del documento que estamos elaborando, pero me pareció como más coloquial así. Espero haber dejado como claros esos criterios que tuvimos en cuenta y la conclusión es que pues la pandemia sí fue golpeada y todavía hay secuelas serias de la pandemia, pero también fue una oportunidad para comenzar a valorar esa otra oferta que de pronto antes de la pandemia no se valoraba tanto, que es el contacto con la naturaleza, esos escenarios que son más locales, más cercanos, donde se interactúa más con las comunidades, con sus costumbres, con su gastronomía, donde no es ese macroturismo de grandes lugares, sino de sitios que le apuntan a ese turismo comunitario. Esta es la Bien, muchas gracias, Arabella. Creo que ha sido una presentación extraordinaria, digamos que da cuenta de la capacidad teórica, digamos, de alguien formado aquí al nivel de Arabella en la Facultad de Economía y luego en la maestría también de Políticas Públicas y toda la experiencia que ha tenido en el sector público. Y haber llevado eso al municipio de Jamundí con esta oportunidad que ha dado este alcalde Andrés Felipe Ramírez, creo que pues, es un gran momento para el municipio y tú has dado cuenta de ello muy bien. Pero yo me quedo con muchas cosas, por ejemplo lo de cada lugar, cada territorio tiene algo que contar, ¿sí? Y hay alguien que quiere contarlo y que se lo cuente, es decir, hay alguien que quiere ir a escucharlo. Me parece que eso es maravilloso como posibilidad de entender el turismo, no como algo que está dado, ¿sí? que lo recoges por ahí del suelo, lo explicó muy bien Arabella, sino algo que se construye y que se produce, ¿sí? Desde la política pública, del sector privado, desde organismos mixtos, desde apoyo internacional, europeo, por ejemplo, y se construye y se produce en medio además de condiciones complejas, adversas,
de infraestructura, de orden público, de pobreza, de saneamiento básico, etc. Pero hay una intencionalidad muy clara del territorio de valorarlo y de ponerlo a jugar también en la transformación de las condiciones económicas de la gente. Era simplemente eso como idea de cierre, pero quiero darle la palabra a ustedes si tienen alguna pregunta, un comentario, una observación. Aprovechemos la oportunidad ahora con Arabel acá. Buenos días. Primero que todo agradecerle pues por la charla y a mí me surgió una duda y con respecto a la experiencia que tuvimos también a la salida de campo a San Vicente, es el tema del transporte. O sea, ¿cómo tienen planeado renovar el tema del transporte o la accesibilidad de este lugar? Porque digamos que nosotros como estudiantes, o por lo menos la experiencia que viví yo, es a la hora de movilizarme a este lugar y de que pues también nos comentaba el profesor, me surgió mucha complejidad porque tuve que averiguar y demás. Digamos que si yo quería coger un Transur, el Transur de Alfaguara pasaba alrededor de cada hora o temas así, tenía que tomar pues diferentes rutas. Me tocó al final tomar un transporte pirata pues para poder llegar al lugar, y que de hecho también el profesor nos comentaba que para ir a San Vicente, para La Guala, digamos que si hubiéramos sido más, no hubiéramos podido tomar la misma ruta todos para poder ir a este lugar. Entonces como que la primera duda que me surgió fue el tema del transporte. Bueno, por la hicimos una reunión una vez con la empresa de transportes de los guaneros. Ellos entre semana van una sola vez en la mañana y se regresan. Los días de mercado creo que aumentan a 2 rutas de ida, de 2 rutas de venida, y los fines de semana creo que salen cada hora a las 8, a las 9 y a las 10, y luego regresan de allá a las 2, a las 3 y a las 4. Cuando les preguntamos que qué necesitaban para que aumentaran la frecuencia y para que incluso se publicara con exactitud los horarios y que eso pudiera ser difundido por los prestadores turísticos y también por la Secretaría, ellos dijeron que se organizara para saber cuántas personas realmente, porque ellos no podían, por ejemplo, abrir nuevas frecuencias entre semana si no tenían la garantía de que llegaran los visitantes, y que los fines de semana ellos ya llevaban muchísimos años en el territorio y que ellos sabían que solo esas 3 salidas tenían acogida, que la mayoría de la gente se iba en su moto o en su carro o en su cicla. Entonces ahí hay una muestra de un tema de mercado. Es decir, vuelvo y reitero, si nosotros queremos que el turismo sea más comunitario, que le deje más beneficios a la comunidad, ¿qué tendríamos que hacer? Y diseñar un paquete donde el transporte estuviera incorporado. Pero, por ejemplo, ahí a muchas de estas ofertas que visitaron, para no decir particulares, la gente tiene que buscarse su modo de llegar. Ellos aún no han tenido la posibilidad de sentarse con un transportador y decirle, vea, por 10 personas que vengan al territorio y las que se queden en tal parte pagamos tanto por tanto, y armar unos paquetes de transporte. O sea, a eso es que yo me refiero, donde todavía no hay suficiente tejido, suficiente confianza y visión y emprendimiento para decir, nosotros nos unimos y empezamos a hacer reservas y a decirle a la gente que no venga en su vehículo, sino que pague un tanto por ciento más y que lo consiga todo con transporte incluido. Entonces, ya la respuesta definitivamente no le medimos. Digamos, ¿cuántos clientes nos van a poner los sábados y a qué horas? ¿Y cuántos clientes nos van a poner entre semana? Y nosotros estamos para trabajar. Pero ya el problema es que ustedes, díganos ustedes cómo se van a organizar y cuántos clientes nos van a garantizar. Entonces, ahí está la cuestión, porque ellos capacidad tienen.
pero no van a arriesgarse como la señora que no hacía el sancocho si no le garantizaban cuántas personas iban, porque no, siente que no hay sostenibilidad en esa demanda. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la cantidad de mucha información, digamos, en este curso también, en general de la literatura y bueno, pues con las distintas presentaciones que hemos tenido aquí. Yo le quería hacer una pregunta, digamos, no está tanto enfocada al territorio Jamundí, pero sí al fenómeno del turismo rural. Obviamente podemos identificar como algunos síntomas, pero esto es una preocupación frente a posibilidades de una apertura masiva, digamos, de turismo en el país en unos próximos años, y es cómo tener una armonía precisamente entre ese turismo que puedan ofrecer operadores turísticos nativos y que no se termine, es como una especie de extranjerización de la tierra por la vía de, ya no de quienes compran la tierra para palma de aceite o monocultivos de lo que sea, sino una extranjerización de la tierra por la vía de empresas turísticas que comienzan a ver. Y en Jamundí, digamos, nosotros visitamos, bueno, yo no pude ir, pero con toda la información que hay, incluso hasta todos tienen Instagram, todos estos varios de estos sitios que hay en Jamundí, y uno puede encontrar unas diferencias abismales, es decir, una persona para montar un tipo de hostal o de servicio hotelero no es muy barato, y uno dice, bueno, es originario del territorio, fue que llegó alguien con capital, compró la tierra y termina no generando un tejido comunitario, sino que casi que jornalizando, volviendo a los trabajadores jornaleros a los habitantes de la comunidad. Digamos, seguramente es una preocupación porque terminamos, digamos, con una preocupación de generar unas fuentes alternas a esta realidad rural que hoy tenemos en nuestros países, con todas las complejidades, pero también siento que está el peligro de que pueda ocurrir que comienza a verse muy atractivo para algunas empresas y terminamos en otros conflictos del suelo por otras vías. Mira, eso está claro, ese conflicto lo va a haber. Recuerden que el turismo es una actividad económica, que tenga un efecto social, cultural, ambiental, que puede ser positivo o negativo, incluso sobre la ordenación del territorio. Es claro, el caso pues de Salento, donde a través de la capacidad que han tenido de atraer personas, han llegado cada vez más personas que no son del territorio, que son son colombianos o que son extranjeros y que vieron allí una oportunidad y que, como tú dices, terminan siendo más propietarios, personas que no son del territorio, y terminan más prestando sus servicios como trabajadores o como jornaleros. Eso es una realidad, pero eso no lo evita una medida económica determinada, porque no he visto ahora en Colombia una ley que prohíba que una persona vaya a un territorio, compre un predio y monte un negocio. O sea, no hay instrumentos legales que a ti te lo impidan. ¿Qué es lo que ocurre? Ahí vuelvo y te digo, todo negocio y toda actividad productiva prospera dependiendo de la capacidad de emprendimiento y de asociatividad que exista. Hasta lo que yo he visto en Jamundí, puede que ese escenario cambie, pero hasta el momento son personas que han vivido en el territorio. Por ejemplo, la finca Bosque al Descanso es un ejemplo hermosísimo. Es una finca familiar de muchos años, en una familia tradicional, y con la pandemia uno de los miembros de la familia se queda a vivir, se queda en la finca porque no puede viajar al extranjero donde vive, y empieza a darse cuenta, los amigos le piden desesperadamente dejar a tu finca, entrar, sé que me muero por ver verde, por ver agua, y empieza a recibir y ve que allá hay una oportunidad de negocio y empieza a adecuar, y hoy por hoy es uno de los sitios que yo pienso que tiene las condiciones
de mayor perspectiva en cuanto a un paquete muy bien organizado, bien estandarizado, con mucha calidad, y es una persona del territorio, que lo que hizo fue ver la forma de aprovechar un valor que había ahí y que lo supo entender y que lo supo poner en Excel. Obviamente en San Antonio, por ejemplo, los hostales son personas que iniciaron por comprar una finca hace muchos años, un predio, y que con el tiempo vieron la oportunidad y lo han ido adecuando. ¿Qué pasa? Para emprender necesitas capital. Hasta la señora para hacer los sancochos, o le pagábamos anticipadamente, o ella no tenía cómo superar la oferta de 10 sancochos. Tenían que recibir un recurso para poder arriesgarse a ofertar más. Entonces, eso es una actividad productiva, donde si no va siendo sostenible. Hay un economista que se ganó un premio Nobel hace muchos años que dice: lo pequeño es hermoso. Entonces, muchas veces las personas piensan que para poder arrancar un emprendimiento hay que arrancar con todo el juguete y con todo el capital. Y de lo que se trata, a mi modo de ver, es ir empoderando estas pequeñas iniciativas, irles mostrando que asociándose se pueden sostener y que incluso asociándose pueden comenzar a crecer sin tenerse que volver pues el gran emporio turístico. Pero de esa manera asegura que ese predio, que ese territorio que ellos tienen no tenga que terminarlo vendiendo por falta de ingresos, por falta de clientes, por falta de actividad. Entonces, eso es lo que yo pienso. O sea, no hay nada que te permita garantizar que eso no ocurra, pero sí puedes hacer algo de manera asociativa que te permita darle la oportunidad a la gente que está en el territorio de comenzar a ver el turismo como una opción. Es cambiar el enfoque. No puedo prohibirlo, pero entonces ¿cómo promuevo un arraigo, un bienestar y una generación de ingresos a partir de esta actividad? Que haga que la gente entienda que no tiene que salir de su casita campesina, de su finca, que sí puede poner un restaurante, que no tiene que ser la cocinera o el mesero, sino que lo puede poner. Yo tengo una pregunta. Ustedes como ente público, ¿qué estrategia tienen para propiciar la integración de las comunidades referente a un tema tan nuevo como lo puede ser el ecoturismo? Cuando tú te refieres a las comunidades, a las personas del territorio, Sí. vuelvo y te digo, no creemos que tenemos todas las herramientas. Jamundí es un territorio inmenso, pero a partir de la experiencia que comenzamos a vivir con las rutas, comenzamos a identificar personas que tenían una finca, un predio, donde podían haber atractivos de agua, un charco, un río, una cascada, un mirador, un sendero, que no lo estaban aprovechando o que querían potenciarlo más. Han sido 180 prestadores, o sea, personas que ahora pueden decir: he atendido visitantes, por eso ya los llamamos prestadores. Antes de pronto no, el señor de la cascada, las brisas, que era un minero, y que simplemente veía pasar la gente para su cascada, pero él no consideraba eso una posibilidad económica ni una actividad productiva. Y lo comenzó a ver cuando le dijimos: si se le va a reconocer por la entrada, usted puede comenzar a cobrar por la entrada, porque ese charco es público, esa cascada es pública, pero para entrar a ella hay que pasar por su predio. Entonces, eso es lo que se reconoce. No es que se esté privatizando el acceso a algo que es público, pero si la gente puede entrar por otra parte, entre por otro lado, pero si quiere entrar por este predio, pues reconozcale a él un servicio de servidumbre, ¿ok? Como se llama en el sector público. Entonces, el sector rural, perdón. Entonces, lo que estamos haciendo es invitando cada vez más a las personas que tienen esta oferta a que entren en contacto con nosotros, y ahora del 2022 vamos no a diseñar rutas, vamos a hacer un concurso. Es decir, ya no somos nosotros los que sabemos qué oferta podemos integrar, sino únense ustedes, miren a ver qué paquetes pueden armar
participen en unos talleres y participen en un concurso, y el que se gane ese concurso es el que va a recibir nuestro apoyo para hacer la ruta. Entonces vamos a comenzar a variar un poco la estrategia para poder motivar e incentivar que salgan nuevas ofertas. También la Secretaría de Ambiente tiene un programa que se llama PCA, Pago por Servicios Ambientales, donde algunas ofertas, algunos incentivos se le dan a las personas que quieran hacer, por ejemplo, agricultura sostenible o ganadería sostenible, pero también otros incentivos se le dan a personas que quieran cuidar el bosque, el agua, para que no lo talen, no lo exploten y lo dejen como atractivos de turismo naturaleza. Entonces, ahí vamos, o sea, no tenemos las cosas resueltas. Yo procuro ser muy cuidadosa con eso, no tenemos la solución. Pero vamos a abrir un camino que sabemos que por ahí pueden seguir transitando y hacia mañana avanzar mucho más. Muy buenas tardes o días. Muchas gracias por la participación y estar aquí presente. Mi pregunta es, por ejemplo, en la salida de campo con el profesor, me di cuenta que el tema de seguridad también es un tema bastante, no sé, como tal vez restringido o no sé, lo sentí como que no quieren hablar, pero sí, al mismo tiempo. Y el es más interesante tal vez en mi municipio, y quería saber cómo ustedes como administración tienen ese tema, o cómo lo tienen, o como para tender a solucionarlo, o que no se vea el manejo para este tema de seguridad, con el tema de zona roja, guerrillas o todo este conflicto que hay en estos territorios. Bueno, mira, bueno, mira, yo pronto di unos tips en la charla. Yo te digo, las mismas comunidades son el principal termómetro. Las comunidades en los sectores que son muchísimos atractivos, pero las dinámicas que tienen, por ejemplo, cultivos ilícitos, visitarlas. Por ejemplo, yo soy la secretaria de nuevo salida. Las no unas condiciones. Y la nos dice, si a usted le ocurre algo, es muy difícil que nosotros podamos acudir a rescatar o a ayudar. Como la responsabilidad porque el día de mañana llega a pasar algo. Entonces, por eso, lastimosamente hay territorios, vuelvo y te muy focalizados, muy hacia la zona más alta de la parte montañosa, donde a pesar de muchas bellezas que hay, no hemos podido incursionar. En donde sí, y ahí viene lo que tú dices, yo lo dije, nuestro termómetro es la comunidad. Y hay comunidades donde dicen, usted viene aquí en Cali, ¿no es cierto? Cali tiene una de las ciudades más peligrosas del mundo. Y a veces eso no le ha pasado que le digan, ¿usted cómo hace para vivir allá? Pero hay sectores de sectores. El sector es como se hace en el sector donde queda la Universidad de Pacha. Independientemente de puede haber un caso de un atraco, pero en general, siente que pueden estar, ¿verdad? Otros sectores, otros barrios, otros de pronto sabemos que definitivamente una persona ajena al territorio no es bien vista, no es bien recibida e inmediatamente corre riesgos. Entonces, así pasa con los territorios rurales. Hay áreas donde la gente necesita visitantes, por eso vive, de vender el jugo, de vender la granja, la entrada al charco. Entonces, esa misma gente dice, por favor, nosotros nos hemos organizado, somos comunidades
paz, solo queremos trabajar, somos gente honrada. Déjenos trabajar. Y las comunidades a veces son capaces de hacer ese tipo de solicitudes sin necesidad de hacer acuerdos. O sea, piden su derecho al trabajo, piden su derecho a que les respeten un área, un pedazo donde ellos puedan estar tranquilos e interactuar con visitantes. Y ahí por eso, en esos territorios donde se ha dado esas dinámicas, es que nosotros llegamos. Por ejemplo, San Vicente es uno, por el sector de la Estrella. O sea, ahí la comunidad es muy empoderada, cuida su territorio, cuida su cerca, dice, venga. Hay momentos en que ha pasado, no, ahora no venga. Todo el tiempo, nada está fijo, pero lo mejor que uno puede hacer es trabajar con la comunidad. Obviamente, no está de más. Yo tengo que protocolo desde el momento, por ejemplo, para un proyecto como este. Toda la alcaldía tiene lo que se llama Consejo de Seguridad, donde participa policía, ejército, fiscalía, bueno, medicina legal, otras entidades de seguridad, y donde por ejemplo fui y conté rutas. Entonces, por ejemplo, la anécdota del área de un colegio que se llama PIN, ahí coincidió con que la comunidad nos dijo, no, ahora no, y también coincidió con que las autoridades de seguridad nos dijeron, no, nosotros, para nosotros es muy dificultoso a veces el territorio, porque nosotros no podemos reaccionar, no podemos brindarle la policía y no garantizar nuestras recomendaciones que no, si es bajo su propio riesgo, y te aseguro que nadie va a asumir eso. Nadie, ni nosotros como alcaldía, ni los prestadores, ni la propia comunidad. Entonces la conclusión es, allá es mejor por ahora no estar. Entonces, en Colombia, en un país como con nuestras dinámicas, esto no es una receta, lo que estoy diciendo no es una receta, no se aplica pues tal cual siempre, y hay que tener los tres elementos. Hay que escuchar la voz de la comunidad, por supuesto, hay que escuchar la voz de las autoridades, y muchas veces el mismo ejército es muy sabio, nos dice, mire señores, lo peor que nosotros podemos hacer es acompañarlos, porque donde nosotros estemos con ustedes, si nosotros vamos a ser blanco, ustedes también. Entonces, la comunidad y los turistas en un lado y nosotros en otro. Nosotros no podemos mezclarnos. Mucha gente me decía, subamos con la policía de turismo. Y la primera que la policía de turismo dijo, no. El error más grande que nosotros podemos hacer es escoltar a un turista. Nunca, en ningún país del mundo, la policía de turismo escolta a nadie. Está en los territorios por si a alguien le pasa algo y lo puede apoyar. Pero nunca va con alguien, ni lo va custodiando, ni va atrás, mirando cómo va el turista. Entonces, es analizar muy bien las condiciones y sobre todo si la gente del territorio se siente segura, es que aquí hay una ventaja. No es lo mismo, por ejemplo, un transportador que su negocio sea transportar, lleva a alguien, bájese en el territorio, eso yo ya lo traje, usted ya me pagó, yo me devuelvo. No, el prestador sabe que si van a llegar a su restaurante, a su hotel, el visitante está ahí, se va y él se queda en el territorio. Entonces, si él no está seguro, él mismo, pues no va a poder prestar su servicio y tampoco le va a poder decir a alguien que vaya. Entonces, si el prestador se siente tranquilo, te va a decir sí. Si el prestador no se siente tranquilo, te va a decir no. Es hacer esa comunicación permanente con el prestador. Vuelvo y reitero, sin preguntarle nada, ni quién, ni por qué, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni nada. ¿No? Es el contexto que se quede en el territorio. Lo único que te interesa saber a ti es si puedes ir o no puedes ir. Qué pena, me tengo que ir. Bien, sí, gracias Arabella. Vamos a dejar entonces allí. Dentro de 8 días festivo. Nos vemos en 15 días. Gracias. Hasta luego. Gracias Arabella.